Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. ¿Qué espacio? Amplio espacio para usted arrimar su caridad y ponerla en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente que cuida de la formación, básicamente, de estos jóvenes que están en alto riesgo, que se inclinan al crimen, a la delincuencia, porque ni oficio ni beneficio tienen. Hay que formarlos como ciudadanos ejemplares. Y esa es una tarea, primero, de ancho ánimo. Y segundo, costoso. Hay que pagar, hay que gastar dinero. Entonces se necesitan los apoyos. Que la ciudadanía se conciencie de eso. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Y a propósito de eso, de los jóvenes, yo estuve viendo en televisión hoy unos jóvenes que detuvieron por el crimen de otro joven, un hombre de 38 años, 3 niños. La mujer tristísima, ella compañera desde los 12 años, novio de ese joven, asesinado para quitarle una motocicleta. 2 jovencísimos y un policía que está huido. Parece que facilitó el arma. Siempre hay un policía, como se dice. Y cuando yo vi a estos jóvenes detenidos por la policía, entonces pensé en los salesianos precisamente. Porque uno dice, ¿cómo es posible que estos muchachos se lancen a la delincuencia, jovencísimos como están, y van y matan como nada a una persona joven también, que no saben ellos que ese joven tiene 3 niños, que tiene una responsabilidad y que un hombre que está luchando para sacar a su familia, a sacarlo a camino. Y miren cómo pierde la vida ese joven. Por ahí, Santo Domingo Este, creo que por Cancino, esos lados ahí. Y estos asesinos fríos. ¿Ustedes creen que una sociedad puede caminar con, diríamos, a un puerto seguro, a un lugar respetable? Podemos nosotros llegar con unas condiciones sociales como está este país. Tantas desviaciones, estas tentaciones, todas tentaciones peligrosas de droga y de prostitución y de toda esta facilidad de la corrupción. Entonces, lamentablemente,
hay que hacer un esfuerzo extraordinario. O hacer un acto de tolerancia con la fuerza. Aparcar la democracia en un tiempo y darle espacio a la dureza, a la represión, a la fuerza. Y entonces, lo fácil que se acomodan a la fuerza. Esos jóvenes que se la dan de guapísimo y de osado para hacer todos esos actos delincuenciales. Verbigracia, no hay que ir muy lejos. Ahí está El Salvador. Bukele es la solución a todo ese tigrismo urbano proletario que anda por su cuenta, haciendo y deshaciendo, matando gente, robando, violando mujeres y haciendo de todo, de todas las actividades criminales o criminosas del mundo. Entonces viene el régimen de fuerza y se adaptan, se recogen. No quiero armas en las calles y no andan ni con navaja, ni con navajita se atreven. Y aquí tenemos experiencia porque todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Primero, en los 8 años en que gobernó el ejército americano aquí, que esas autoridades pusieron, como dicen, pianito a los guapetones, a los alzados, a los que andaban armados derrocando gobierno y pronunciándose en los pueblos y haciendo muchísimas barbaridades. Y ese régimen militar de 8 años de los norteamericanos, aquí de los marines, el país se lo entregaron a Trujillo, como se dice, sin un puñal en la calle. Y entonces vino ese régimen de 30 años, 31 años, y ya ahí están los resultados. Aquí andaba todo el mundo, andaba, como se dice también, pianito. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un desorden en un país. Es una pena que pasen estas cosas. La democracia ha sido tibia, lenta, y así no se puede. Hay que tomar medidas más drásticas, aunque los tratadistas y los sociólogos y todo este grupo de progres que andan aquí y de ONG que viven de todas estas tolerancias, digan que eso es malo, pero hay que actuar con fuerza. Y si se va a desarmar a la gente, hay que desarmarla de verdad. Porque aquí los regímenes tienen que ser, yo que viví mis años juveniles viendo cómo se establecía un régimen que se le exigía que fuera democrático 100% a Balaguer. Comenzó en el 66, pero ese régimen tuvo el compromiso de recoger las armas escondidas desde que, o mejor dicho, desde que se paró la guerra de abril, y que los grupos armados, civiles y militares, pero principalmente civiles, generalmente de ese lado de la izquierda, esos revolucionarios e iluminados, guardaron esas armas para derrocar el gobierno de Balaguer. Entonces ese gobierno tuvo que lanzarse a recuperar esas armas, a hacer allanamientos, odiosísimos allanamientos, pero fueron también endureciendo ese régimen, que no podía ser un régimen de amplitud democrática porque había que actuar con esa fuerza, con esa dureza, y se estableció lo que el mismo director del gobierno decía: yo reconozco que estoy ejerciendo una democracia con fuerza. Y aquí todo el mundo sabe, o por lo menos lo que vivimos en esa época, que aquí había una cárcel preventiva que se llamaba la Preventiva de la Fe. Y ahí estaba media juventud revoltosa o media juventud que estuviera en planes delincuenciales, delincuenciales menores, porque para esa época no había esta delincuencia tan
ya vamos a decirle así, refinada como está esta y bien armada, porque aquellos no se atrevían a sacar un arma. Eso los izquierdistas, tal vez los grupos de izquierda, osados y hasta valientes, yo diría, se atrevían a esgrimirle un arma a la autoridad de esa época. Pero ahora cualquier proletario, como se dice, urbano proletario, cualquier agente perteneciente al tigrismo juvenil, le saca una ametralladora a la autoridad. Y en esas cosas aquí hay que tomar medidas drásticas, porque no es verdad que con métodos de hablarle y de educarlo, con eso lamentablemente si van a las manos de los salesianos, ahí se forman. Pero esa es una escuela, tienen que ir a la escuela. No es que los salesianos van a salir a predicar al barrio, porque tampoco le hacen caso. Bueno, entonces, muy penoso esa muerte de ese muchacho, de ese joven. Muy lamentable. Bueno, se aplaza el juicio a Jan Alain. Yo no sé por qué estos juicios se han ido alargando tanto que caen en lo que le hemos llamado el dispendio judicial. Se agarran a todos estos tramos que da el juicio, que le permite a los acusados o a los imputados, y entonces alargan y aplazan. ¿Y cuántos aplazamientos que lleva ese juicio? Y yo me pregunto, si usted dice que es inocente, ¿por qué usted no quiere que ese juicio pase rápido? Entonces yo creo que Jan Alain y comparte son todos súper culpables, porque usted no es posible que usted se acoja a esos trazos en forma tan firme que no se pueda llevar a cabo ese juicio. ¿Cuándo es que van a terminar con ese juicio? No hay forma. Usted puede pedir su inocencia, bien, que usted la alegue que es inocente, pero entonces vamos a acelerar el juicio. ¿O es que ese dispendio y todo diríamos, ese estoicismo judicial que hay que agarrarse de todos los tramos y todas las argucias que puedan levantar los abogados y la defensa, tratando de que ese juicio no se pueda celebrar o que no se pueda llegar ya a la finalidad, porque eso no se van a pasar su vida en eso? Y los jueces, ¿qué es lo que dicen los jueces? ¿Por qué tanta tolerancia? Uno no va a entender eso, lamentablemente no lo vamos a entender. Bueno, entonces hay que ver del apagón, todavía del apagón, señores, se está hablando del apagón. La autoridad todavía no ha dicho qué ha pasado. Se habló de que hubo una caída en una línea de transmisión en San Pedro de Macorís y eso crea una reacción en cadena y generó el apagón nacional o el blackout, como se le dice en inglés. Pero las autoridades, bueno, se han reunido y eso puede ser que esa caída es la realidad que se haya efectuado, pero tiene que haber un motivo también que provoque esa caída. ¿Fue un rayo? No se sabe. ¿Un acto de sabotaje? No necesariamente. Los políticos, principalmente Leonel Fernández, ha señalado que eso es producto de la ineficiencia, porque se manejan no solo la caída de la línea de transmisión, sino las consecuencias, por ejemplo, en el metro o los semáforos, que no funcionan, porque este es el país más raro. El gobierno gastó o ha invertido y ahora está en injusticia a ver quién fue que se robó más de 1.000 millones de pesos en semáforos inteligentes. Pero resulta que los semáforos no son inteligentes y tienen que ir policías no inteligentes a auxiliar a los semáforos inteligentes. Al final termina el semáforo siendo bruto y el policía también. Los dos son brutos, lamentablemente.
Entonces, decía Leonel Fernández, como político de oposición, que hay deficiencia, que el metro tiene sistemas de emergencia, que puede entrar, pero bueno, porque no entraron. Los que tienen plantas, pues, seguían trabajando con sus plantas, edificios, empresas, etcétera, etcétera. Ahora, si la autoridad detectare otra causa, la va a decir para darle la razón al opositor. Por ejemplo, si fue una sobrecarga de energía solar, por ejemplo, que hay un lío con eso, porque aquí hay muchísimos parques de energía solar y eólica, pero principalmente de energía solar. Si esa energía solar entra de golpe o está ahí, entra de golpe y tumba esa línea porque se sobrecarga el sistema. Si pasó eso, ¿quién es el culpable de eso? Entonces, la empresa de transmisión eléctrica tiene que dar una respuesta de eso y decir con claridad, no hubo una sobrecarga por entrada, por ejemplo, de energía acumulada, de energía solar, porque que esos parques generan muchísima energía y usted no puede parar un parque de esos porque no es tan fácil sacarlo del sistema o que entren al sistema. Esas cosas en España, incluso cuando hubo el apagón en España, se señaló eso como una posible falla. Esas fallas son fallas de la autoridad. Eso tiene que preverlo la autoridad. Que esa energía solar, por ejemplo, o esa energía eólica, como la hidráulica, que no pueden entrar así con un sistema que está cargado. Por ejemplo, San Pedro de Macorís está lleno de plantas térmicas a base de gas o mixto, no sé si carbón o fuel oil, y hasta de bagazo de caña, y también ahí la de los bichini. Entonces, si ese sistema está a todo vapor, como se dice, y entra energía solar, que hay que servirla, porque lamentablemente la energía solar aquí, lo han dicho los mismos técnicos del sistema eléctrico, no hay baterías, pilas para guardar esa energía. Y entonces, si no hay batería para guardarla, ¿dónde la van a guardar? Si entran al sistema, tumban el sistema. O yo no sé si hay un descuido ahí, pero eso tienen que explicarlo también. Y en España, repito, la oposición, el PP y Vox, atacaron al gobierno de Sánchez diciéndole que era un gobierno ineficiente. Es decir, que Leonel Fernández lo dijera, eso es muy propio que lo diga la oposición. Porque la oposición lo que tiene ¿qué es lo que va a decir? ¿Se va a poner de acuerdo con el gobierno? Eso no se va a poner de acuerdo con el gobierno. ¿A qué le puede decir? Bueno, puede ser la ineficiencia. Ahora, el gobierno o la autoridad está en el deber de decirle claro a la gente, no, lo que pasó fue esto. Bueno, una entrada brusca de energía solar, por ejemplo, de la energía acumulada, tumbó el sistema. O un rayo le dio a los cutaos y a los pararrayos que hay ahí, qué sé yo, y esas cosas no resistieron y tumbó la línea de 169.000 kilovatios. Bueno, y esas cosas, al salir del sistema, todas esas plantas entraron también en cadena, se fueron las demás. Pero hay que dar una explicación, definitivamente. Pero bien, hay muchos problemas. La energía eléctrica aquí tiene su bemoles. Los costos de la energía, vi ahí que hay una pérdida de un 38%, la pérdida eléctrica. Más, eso representan unos 689 millones de dólares en pérdida. Y la verdad que uno sabe, yo muchas veces valoro que Celso Marrancini esté ahí. ¿Por qué? Porque Celso Marrancini es un hombre rico, un empresario.
Y es un hombre que como empresario y rico no acepta que lo sobornen ahí, en donde él está, en ese cargo que dirige prácticamente la energía nacional. Es decir, el señor Celso Marrancini es insobornable y uno sabe que esa energía está en manos muy poderosas en este país, que ni el presidente de la República se atreve a fajarle a esa gente, a los dueños de todas estas plantas y a todo eso. Incluso, yo creo que hasta los Santana Bonetti, mira lo que yo me voy a atrever a hablar de cosas que tal vez yo no me competen. Pero la familia Santana Bonetti es la que está construyendo la planta de Manzanillo Power. Y esa gente lo que se han dedicado es a la venta de gas propano. Ellos lo que manejan es el gas propano aquí y creo que también venden gas natural, no sé. Pero el gas propano es lo duro de Santana, es decir, Propagás y Martí, esa gente, Tropigas, esas son gente que lo que venden es gas propano. Todo el mundo lo sabe. Pero ellos están construyendo la planta de Manzanillo. ¿Ustedes creen que esa gente son bien vistos en esos cuasi carteles que hay aquí de energía eléctrica? De los que manejan la energía eléctrica. Ven eso con miradas no agradables, ven a esos inversionistas, porque aunque sean poderosos inversionistas, pero son gente ajena a ese negocio eléctrico en este país. Entonces, en Estados Unidos se produce energía a 12 centavos de dólar el kilovatio, pero venden 4 centavos más caro. Es decir, venden a 16, otros venden a 13, otros venden a 14, otros venderán a 15, etcétera, etcétera, pero 4 centavos. Aquí cuesta 12 y lo venden a 20. Entonces, las EDE están en esa pérdida, porque no resisten usted comprar, producir a 12, le venden a 8 centavos de dólar más caro, tienen que comprar 20. Y no hay ni siquiera el dinero, porque entonces, ¿por qué es que las EDE no pueden cumplir? Bueno, compran energía, la distribuyen, se pierden la transmisión o se pierden la distribución. O es energía comprada, energía transmitida, energía servida, pero no cobrada. Pasan todas esas cosas también, es verdad. Entonces, este sistema hay que buscarle la vía de que el que produce a 12, que es el más caro, porque las hidroeléctricas producen más barata, y la solar también produce más barata, y la eólica produce más barata, y la de gas es más barata que la de fuel oil, y la de carbón es más barata que fuel oil, y tal vez más barata que el gas también, no lo sé, porque yo no soy especialista en esto. Pero si usted logra que los productores le vendan 4 centavos de dólar por encima del costo de ellos, que le vendan al Estado, a las distribuidoras, entonces las pérdidas serían menores. El déficit, bueno, nosotros queremos venderle a Puerto Rico. Qué bueno que se le venda a Puerto Rico para saber a cómo va a comprar Puerto Rico. ¿A qué Puerto Rico no le va a comprar 20? Si producen a 12 aquí, no es verdad que Puerto Rico va a comprar 20, por si no la pide de Miami. Que yo no sé cómo no han hablado ellos. Mejor traer su energía de Miami, de Florida, a Puerto Rico y no pensar en República Dominicana. A menos que los que se instalen aquí tengan que venderle a ellos como se vende la energía en Estados Unidos. Pero uno sabe que aquí hay unos carteles y unas familias que manejan todo esto, y unos grupos económicos que son demasiado poderosos, que yo creo que ni el presidente de la República puede con ellos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que la República Dominicana, este es un país, como decían antes los anunciantes de Ron, este es un país muy especial. Señores, aquí hay grupos insaciables, como decía Balaguer, son insaciables. Pero Balaguer sabía quién era que le decía eso. Ayer yo hablaba de los azucareros. Fíjense cómo los azucareros se ganan todos sus cuartos en el azúcar. Pues hay que decirle esas verdades. Y hasta la importación de azúcar, decía yo ayer, hay que darle el 70% de las importaciones a los azucareros. Y el 30% a regañadientes entregaron eso. Fue a compresiones de Inazúcar que entregaron ese 30%, se lo entregaban a Agricultura, para que Agricultura venda ese 30% a los comerciantes, a los industriales, etc. Pero ni siquiera los industriales pueden importar azúcar aquí. La tienen que importar los azucareros, el 70% de la cuota de importación. Entonces, este es un país que está diseñado para esas logrerías y para todos esos enredos y beneficios exagerados, hasta el hartazgo, como Balaguer siempre señalaba, de que son insaciables, pero es verdad. Y entonces andan esos grupos aquí que son voraces, mírenlo ahí como están en la energía, en el azúcar, en todo ese ambiente de negocios. Están involucrados, los bancos, todo eso, las grandes industrias aquí, por ejemplo la indexación, ahí dicen todos los economistas y los técnicos, el gobierno enfangado con la indexación, no hay quien le hable de eso. Pero indexan a las empresas y le acomodan sus impuestos sobre la renta y sus gastos fiscales y qué sé yo cuánto, y le ajustan los impuestos sobre la renta a las grandes empresas, pero a los trabajadores no se puede, porque sería un castigo a la fiscalidad gubernamental, porque esos grupos también empresariales también se benefician, y es por todos los lados que buscan sus beneficios y son insaciables, como decía el doctor Balaguer, repito. Así mismo fueron los terratenientes, apegados a la tierra, aquellas haciendas, todo ese caciquismo rural. Y hubo que desmontar aquello, señores, para aplicar una ley de cuota aparte en este país. Eso había que ser guapo, teniendo el apoyo del gobierno. Y mandaba a la guardia y todo, y aún así usted tenía que ser osado para aplicar esa ley de cuota aparte, o la ley de aparcería, y la ley del latifundio, etcétera, etcétera, ese código agrario. Ay, Dios mío. Pero siempre ha sido así, que han tenido esos grupos, se insertan ahí y son tremendos. Los militares también son parte de eso, se benefician de esas logrerías también y de todas esas ventajas que da el poder. Y qué sé yo, bueno, este es un país verdaderamente saqueado. Es así que hay que decirlo, responsablemente. También no escapan a eso los periódicos, porque yo leí hoy, fíjense lo que dice Diario Libre hoy. Pero ¿por qué pasa eso?
Vamos a ver, Eri, yo te envié una información del Diario Libre. Hechos aislados no definen un patrón. La corrupción se combate con instituciones fuertes, no con linchamientos. Pero eso es Diario Libre refiriéndose al problema de las drogas también, de los narcos o de la narcoparticipación o narcopartidarismo muy evidenciado en el partido oficial. Y entonces dicen, todos los gobiernos dominicanos contemporáneos, ahí viene la relativización de la que yo siempre he hablado aquí, ha habido delincuentes y narcotraficantes, sí, pero uno más que otro. Aquí hemos estado claros quiénes son los narcos de cada quien. Ninguno ha estado exento de sombras, de vínculos ocasionales con figuras del poder o de episodios, vamos a ver, episodios, son cosas así que despiertan sospechas. Pero esos casos, aunque escandalosos, no bastan para trazar una línea continua de complicidad entre el Estado y el crimen organizado. Oigan, ¿cómo quieren lavar la actuación del PRM? Porque vamos a decir todo claro. Aquí hay que hablar claro, que las evidencias mayores las ha dado el PRM, esté o no en el gobierno. Vamos a estar claros. Gente, ustedes de Diario Libre, no vengan a relativizar el caso. Otros lo han hecho. No, todo el mundo sabe aquí. Y el director de ese periódico sabe con claridad, porque Marino Vinicio Castillo lo enfrentó siempre al director de Diario Libre, que se llama Aníbal de Castro, que sepa claramente aquí, que aquí se conoce todo el mundo en este país. Que eso no es verdad lo que dice Diario Libre, que quiere lavar o relativizar esto de tal forma que todos somos culpables de esto. Todo el que está en política y en partido político ha bailado en el mismo baile, todo el mundo ha bailado la misma pieza del narco. No es verdad, eso no es verdad. Aquí los narcos se saben dónde que se han alojado y dónde han obtenido inmunidad con los cargos. El PRM lo que necesita, como hemos dicho aquí, es un acto de desagravio, una especie de mea culpa. Eso es lo que de reparación al pueblo dominicano y decirle su verdad. Miren, nosotros nos hemos equivocado con esta gente, porque aquí Aquirino, no es verdad que Aquirino fue ni el PLD, ni el PRM, o que no existía, ni fue tampoco el Partido Reformista que se inventó a Quirino. Quirino vino ahí, estaba trabajando, pero si trabajó en el ambiente de narcos, que tal vez no nació en el gobierno del PPH, es posible que él no se hiciera narcotraficante ahí, pero sus principales conexiones fueron ahí. Vamos a estar claros que ahí fue que se desarrolló y demostró que se podía unir al poder y consiguió poder. Entonces aquí todo el mundo sabe de dónde era Quirino, que era de por allá, que es desolado, qué sé yo, de Elías Piña, pero el hombre con quien hizo sus conexiones políticas y de poder fue con el PPH, vamos a estar claros. Entonces viene Aníbal de Castro, Aníbal Medina, que en paz descanse, un hombre tan serio como usted. Viene ahora el Diario Libre a relativizar el problema. No bastan para trazar una línea continua de complicidad entre el Estado y el crimen organizado. Esos casos escandalosos son aislados, esos son episodios. Sería injusto y peligroso confundir la excepción con la regla. Ustedes están oyendo esto, señores. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el periódico Diario Libre es un periódico corporativo. Y los periódicos corporativos, todo el mundo sabe, que informan para los dueños, que son quienes dictan los movimientos económicos, los intereses de los dueños. Entonces, ay, si nos fiásemos de esos consejos o de esos editoriales
o de esas opiniones que hacen periódicos corporativos, porque lo que defienden son intereses, en particular los intereses de los dueños, o con quien los dueños están relacionados con eso, es que ellos ahí es que van, ahí es que dictan. Diario Libre no puede venir con eso ahora, con esa relativización del caso. Ah, sí, aquí todos somos culpables porque todos andamos lo mismo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Vamos a poner la cosa clara aquí. Porque Balaguer aquí nunca anduvo con narcos para arriba y para abajo. Y a Balaguer no aceptaba que nadie le fuera y le llevara un dinero. Ahora los narcos ayudan a cualquier político. Es verdad. Pero los casos como estos, tan claramente definidos y tan expuestos, porque van buscando el cargo de la inmunidad. Oh, ¿cuántos narcos, en cuántos helicópteros se montó Balaguer aquí? Porque vamos a decir esas cosas claras, incluso el PLD. Porque hay que decir la cosa. Antonio Guzmán se prestó a eso. Incluso, fíjense, el PRD. Pero Antonio Guzmán nunca se le relacionó con narco al presidente Antonio Guzmán, que en paz descanse. Sin embargo, el gobierno de Salvador de Blanco, desde que llegó al poder, comenzaron los narcos y se mudaron para ese gobierno. O no se sabe todo eso aquí. Y habían pistas construidas en este país. Y el gobierno de Salvador de Blanco comenzó a relacionarse con esa gente. Y volvió Balaguer, y usted vio a narco crecer, florecer en el gobierno de Balaguer. Ahora, militares que podían acumular poder y hacían muchísima diablura y traficaban y hacían contrabando y 80.000 cosas. Ay, porque corrupto ha habido. Pero cuando usted ve cabeza de narco trabajando con las instituciones públicas, óigame, eso no es tan fácil. Usted ve, que usted cree que al lado del helicóptero de Balaguer iba a estar el helicóptero de Quirino, iba a estar ahí al lado de Balaguer. ¿Usted lo cree eso, señor director del periódico Diario Libre? Eso no es verdad. Entonces, aquí se está hablando con claridad, pero con los hechos. ¿Cómo es posible tanta coincidencia? 5, 6, 7 u 8 o 9 o 10 diputados y regidores y funcionarios públicos que estén y dirigentes políticos de ese partido oficial que estén envueltos en todos estos asuntos. Esto usted no puede venir a relativizar, como esos son episodios, esos escándalos se han dado en todos los partidos, aquí somos todos culpables de eso porque hemos visto florecer el narco en esa fuerza. Eso no es verdad, señor. Eso es típico de un periódico corporativo, repito, que ahí dictan sus movimientos económicos y sus informaciones y sus intereses, lo dictan los dueños. Entonces, ¿quién es? Todo el mundo sabe quién es el dueño ahora de Diario Libre. Pero así es que andamos en este país, que se creen como que las cosas son, como que aquí somos vaciados de mente, que no entendemos. Pero ¿y cómo usted, como un periodista, como un periódico serio se atreve a escribir un disparate como ese? ¿Quién le va a creer eso? O sí, este caso, porque aquí vino Arturo del Tiempo. Es verdad, Arturo del Tiempo vino aquí, pero ese señor no vino como mafioso. Ese señor llegó al país como español, empresario, en España muy conocido también, y en toda Latinoamérica, y de Miami vino aquí, qué sé yo. Y tomó un préstamo en el Banco de Reserva, como unos 800, 900 millones de pesos para inversiones. Oye, ¿usted cree que un banco, sea oficial o sea privado, le va a prestar 900 millones de pesos a un extranjero sin ese banco tener un dossier completo de quién es esa persona o esa personalidad en ese momento? ¿O usted cree que usted le va a prestar 900 millones de pesos a un extranjero que venga, que usted no pida referencia de ese caballero de donde procede? Si viene de Estados Unidos o de España, se supone que esa entidad bancaria tiene que pedir información de quién es ese caballero. Ah, bueno, pues ese señor está limpio. Ah, pero resulta que el hombre vino aquí y comenzó a estudiar la posibilidad de llenar a España y a Europa de drogas vía furgones y enviando materiales de construcción y qué sé yo. Terminó el hombre siendo un narco apresado en España. Pero eso sí es un caso aislado.
pero no que se presenten 10 o 7 u 8 casos de gente en estas condiciones, y diputados y senadores y regidores y funcionarios públicos y funcionarios del partido. ¿Y cómo te puede obviar eso? ¿Cómo eso es muy de bulto? El PRM lo que tiene que dar es hacer un mea culpa y poner la cosa en su lugar y decir un acto de desagravio. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, bueno, Monseñor Osorio ha sido sustituido. Pensábamos que era tal vez por la edad, que le va a cumplir los 75 años, parece. Pero también puede ser una destitución por, no sabemos, porque la iglesia es muy discreta en esos asuntos. Pero parece que el hombre ha sido sustituido por razones que, aunque desconocen o desconocemos los dominicanos y los católicos más, pero la sospecha amplia es que el Vaticano, bueno, no, este señor tal vez no reunía las condiciones para ocupar la posición de arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Y la verdad que Osorio fue un hombre bergogliano, parece, porque el Papa Francisco o Bergoglio fue quien lo nombró ahí a la salida de Monseñor, el Cardenal López. Pero se entendía que López podía ser sustituido, pero el problema es que el cardenal fue un hombre con un discurso y unas posiciones firmísimas, nacionalistas, siempre al frente del carácter nacional. Y un hombre que repudiaba a los forajidos y a todos esos melosos que andaban en este medio y gente que invitaban a la traición del país y a todas estas facilidades con la haitianización misma del país, todo, y el cardenal mantenía una posición muy crítica y muy firme, con actos, por ejemplo, de hechicería, asuntos de LGBT, de aborto y de todas esas políticas progres, como le llaman, y esas ONG trabajando en todas esas agendas, y tenían de frente al cardenal López, firmísimo, y con esa voz recia del cardenal que muchas veces le dejaba el reproche a todo ese tigrismo que andaba en este país, o que anda en este país, y todas estas redes sociales, y el cardenal López mantuvo ese liderazgo, indiscutiblemente. Llega Osorio, un hombre que lo ponen ahí tal vez por esa misma convicción de humildad de Bergoglio. Entendía que este era un hombre muy humilde, un hombre parecido a Cristo en humildad, vamos a decir así, pero un hombre callado, nunca tomó posiciones firmes, ni siquiera a favor de la nación, en el sentido
de la agresión migratoria. Entonces él, siendo de esa corriente de Bergoglio, del padre Francisco, el padre Francisco, pro migrantes, pro acogida humanitaria a los migrantes africanos y a todos los migrantes del mundo, que nosotros siempre decíamos por el Papa que pida migrantes para su Argentina, su país que es enorme, grandísimo y caben muchísimo, pero allí no quieren negros. En Argentina, la tierra del Papa Francisco, que en paz descanse, no quieren los negros, los repudian a los negros, porque allí sí son racistas. Pero los racistas malos somos nosotros, lo que no queremos es que se nos llene el país de haitianos. Pero no porque los haitianos son negros, es porque los haitianos son indisciplinados y a nosotros no nos conviene llenar este país de indisciplinados, de gente como esa, que además ha sido gente que históricamente han sido nuestros adversarios, o nuestros más lejanos de los cercanos han sido los haitianos. Este arzobispo de Santo Domingo no levantó su voz nunca para nada, ni para todos esos actos de hechicería, de brujería, de sincretismo religioso, hasta de islamismo haitiano en República Dominicana. La iglesia no tuvo voz con Osorio, lamentablemente, esa es la verdad. Entonces, un hombre en una condición así, después de un liderazgo como el del cardenal López, era más notorio todavía esa mudez del señor Osorio. Bueno, ha sido sustituido por el Vaticano. Muy bien. Que venga otro que queremos, gente que defienda a la iglesia, pero que defienda el país, la nación. Vamos a estar claros. Y eso, ese legado del cardenal López Rodríguez, hay que mantenerlo aquí. Por eso fue una voz firmísima de defensa del país, de sus valores, de sus costumbres, de su historia, de sus cenizas, de los patriciales. Eso era el cardenal López, vamos a estar claros, que ese ahí no corrió para ningún lado, ni aceptaba que nadie le quisiera imponer situaciones, ni políticas, ni militares, ni políticos extranjeros. Nadie le podía poner un pie en el cuello al cardenal López Rodríguez aquí. Entonces se distinguía la iglesia por esa defensa cerrada, ese discurso siempre firme del cardenal, y si eso no venía, se veía la debilidad, y ahí cayó la debilidad en Osorio. Bueno, hay que ver lo que está pasando. Bueno, ese trumpismo, yo no sé por dónde va a terminar. La situación de Venezuela tiene un parecido. Estados Unidos actúa como un método parecido con lo que pasó con Noriega. Cuando Noriega le hicieron su advertencia, mire, entréguese. No, lo que blandieron un machete y bueno. Pero Estados Unidos arrimó poderes, George Bush, padre, y el señor Noriega se asiló precisamente en la embajada del Vaticano, en Panamá. Y yo recuerdo que los americanos le montaron una música de heavy metal, señores, aquellas bocinas. Eso fue una cosa escandalosa, que yo no sé cómo el nuncio salió volando de ahí. Pero Noriega se entregó. Ahora, ¿qué pasó antes? Antes de que se entregara Noriega, la Guardia de Panamá mató a un marine americano. Y ese fue el motivo para entrar. Porque Estados Unidos siempre se busca una excusa para entrar. Y en Venezuela va a pasar algo similar a eso. Pasó con el Golfo de Tonquín. Entraron a Vietnam con el Golfo de Tonquín, que explosionó una lancha, un barco ahí. Pasó en La Habana, 1898, y entraron en guerra con España por una bomba, una mina en el muelle, que fue puesta por los mismos americanos. Y aquellos periodistas de derecha radical de los Estados Unidos insistían para la guerra, y el Raider, que le encantaba la guerra, fue de lo que participó allá, el señor Theodore Roosevelt, o el Teddy Roosevelt. Y eso fue, como se dice, el motivo para entrar a la guerra. Entonces, también pasó
en Serbia, yo recuerdo. Bueno, Clinton bombardeó Belgrado. Porque los serbios no quisieron entregar a Milosevic, el genocidio de Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo. Bueno, todo eso, siempre Estados Unidos busca un motivo para atacar. Vamos a ver qué va a pasar en Venezuela, pero Estados Unidos va a busca que le provoquen un hecho para ello intervenir. Vamos a ver, Jesús, qué va a pasar en Venezuela, repito, porque se está acumulando una fuerza muy parecida a lo que pasó en Panamá con Noriega. Hay que ver cómo va a terminar aquello, pero sí seguro sé que viene un evento que va a justificar que Estados Unidos entre. Así fue con Al Qaeda y Afganistán e Irak, la guerra, esas dos guerras entraron después de la Torre Gemela y vino esa guerra agresiva y de venganza de Bush hijo. Bush padre fue el de Panamá, óigase bien, y Clinton fue el de Serbia. Es decir, Estados Unidos siempre tiene una justificación. Aquí vinieron, hay que salvar vidas dominicanas y norteamericanas. Y para eso justificaron su invasión aquí. Así también dijeron para Panamá, vamos a salvar vidas. Y en Belice creo que fue, o en Granada, no me acuerdo, en Granada creo que fue. Pasó lo mismo también. Y era Reagan, cuando Granada era Reagan. Es decir, que el método sigue siendo el mismo. Vamos a esperar, porque uno no se puede adelantar a los acontecimientos. En Estados Unidos también sigue Trump con más problemas. Esos archivos de Stein, eso también le va a traer muchos problemas a Donald Trump. Están saliendo muchísimos documentos y esas cosas van a traer problemas. El gobierno sigue cerrado, los demócratas no sé qué le pasó, se rajaron, como dice, un partido, porque no tienen liderazgo. Porque ellos le estaban ganando la batalla a Donald Trump, cerrándole el gobierno le estaban ganando la batalla, le dieron una pela electoral. Es decir, la gente estaba asumiendo que los culpables de todo el problema son los republicanos, que no han sabido manejar y que el gobierno estaba cerrado, que el programa ACA, el programa SNAP, que la culpa lo tienen los republicanos, pero los demócratas no tienen liderazgo. Ahí se rindieron 6. Cuando los demócratas decían las encuestas que Trump ha perdido un 30% en la encuesta de CNN. Entonces, ¿qué ha pasado? Estados Unidos tiene un partido demócrata sin cabeza, sin líder. ¿Quién es que manda ahí? Ahí no hay ni siquiera un comité que dirige aquello. Dios mío. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta, rescatando temas rezagados. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.